están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su siguiente clase del nivel de alemán A1.1. El día de hoy vamos a estar haciendo un análisis de la presentación que se vio en la anterior clase. Va a ser muy sencilla, nada más vamos a hacer un repaso de la pronunciación y vamos a volver a revisar el porqué de las terminaciones, porque probablemente ahí debieron de haber tenido una que otra pregunta acerca de las terminaciones y para eso voy a utilizar, bueno, vamos a ver aquí bien rápido lo que se vio. Esto es lo que nosotros vimos. Hallo, hallo, wie geht's? Gut, danke dir. Wie heißt du? Ich heiße Tavo. Woher kommst du? Ich komme aus México. Wo wohnst du? Ich wohne en Saltillo. Esto ya lo vimos. Sin embargo, las preguntas típicas es ¿por qué aquí una ST? ¿Por qué aquí una E? ¿Por qué una E y aquí una T? Y porque aquí igual una ST y aquí una E. Bueno, vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. Lo primero que deben de saber es que aquí ya vimos dos pronombres. Tenemos un micrófono nuevo, por cierto. Estoy muy contento. No es así que digas, qué bruto, qué calidad. Pero ya es algo, gente, ya es algo. Y eso me pone muy contento. Entonces, vamos a ver. Miren, de hecho lo voy a hacer un poquito más para acá. Listo. Para que me pueda apoyar bien. Ok, nosotros ya vimos dos pronombres que viene siendo ich, du, y les voy a agregar un tercero, que es el sie. Bien, ¿qué significa ich? Ich significa yo, du significa tú, y sie significa usted o ustedes. Ahorita solo vamos a ver estos tres pronombres, pero más adelante, de hecho en la lección 2, vamos a trabajar con todos los pronombres, ¿ok? Entonces, yo, tú, usted, ustedes. Ich, tú, sí. Es lo primero. Ahora, aquí en la parte superior vamos a colocar aquí el verbo kommen. También aquí vamos a colocar el verbo wohnen. Y vamos a agregar el verbo heißen porque aquí también lo tenemos. El heißen es un caso especial. Ok, miren. Se los voy a explicar de esta manera. El porqué del cambio, y lo explico justamente porque estamos trabajando esta parte de la presentación y pues sale la pregunta por qué la ST y por qué la E. Bien, en alemán, para poder conjugar los verbos, ¿qué es la conjugación? La conjugación es el cambio que sufre un verbo dependiendo de el pronombre o el sujeto, la persona al cual se esté hablando. Obviamente en español no decimos yo juegas. Decimos yo juego. ¿Por qué juego? Porque es la terminación que se le va a agregar a los verbos, no a todos, pero a los verbos que correspondan a la primera persona del singular. Yo corro, yo juego, yo aprendo con la otra, ¿ok? Bueno, ese cambio en el verbo es a lo que se le llama conjugación. En alemán es lo mismo, muy parecido. Prácticamente tienen que aprender que todos los verbos que terminen en en, y casi siempre digo casi siempre, porque el idioma alemán está lleno de muchas excepciones. Comúnmente yo les voy a estar diciendo casi siempre porque quiere decir que en algún momento una regla que yo les esté explicando no se va a cumplir. Y luego me vienen a reclamar de que usted dijo, yo no, yo dije que casi siempre. Entonces, casi siempre los verbos terminan en un 90% de las veces. Para darle un número. Esta en se le denomina, o vamos a conocerlo de momento, como el infinitivo. El infinitivo en alemán, o en español, es o son todos los verbos que terminan en ar, ir, jugar, comer, vivir, llamar, limpiar. Todo lo que termina en ar, ir es el infinitivo. Al infinitivo podemos llamarle que es la forma base del idioma, la forma base del verbo. No decimos yo jugar, tú jugar. No, sabemos que el verbo como tal es jugar. Y para conjugarlo, pues va a cambiar a yo juego, tú juegas y se hacen los cambios respectivos en español. En alemán es parecido.
Para nosotros poder conjugar un verbo, tenemos que cancelar o quitar la en, o sea, esto que está aquí en rojito, en. ¿Por qué? Porque es el infinitivo del verbo y hay que quitarle esta terminación. De hecho, lo voy a tachar más macizo. Listo. Lo vamos a tachar, lo vamos a quitar y vamos a agregar algunas terminaciones. Váyanse aprendiendo que la terminación para ich es e, du st y si en. ¿Cómo? Si ustedes quieren conjugar el verbo comen, se le quita la en, que es lo que hace el infinitivo del verbo, y van a agregar la e. Ich komme. Du kommst. Sie kommen. Como se podrán dar cuenta, se quitó la en del verbo, queda com, y se agrega una e, y se agrega una st, y se agrega una n. ¿Por qué? Porque hay una regla en alemán que te dice, para tú poder conjugar los verbos, quítale la en al verbo, a la forma base, y agrégale estas terminaciones que ya están establecidas. Por ejemplo, para conjugar wohnen sería ich wohne, porque ya le quitamos la en y solo se le agrega la e. Du wohnst, ¿por qué? Porque se le quita la en y se le agrega la st. Y ustedes wohnen. Así como en infinitivo, sí, se queda igual en teoría. Como lo mencioné, y esto que acabo de decir es prácticamente lo normal o para verbos regulares, vamos a decirlo de esa manera. La mayoría de los verbos en alemán siguen esta regla para conjugarlos. Sin embargo, hay algunas excepciones, hay algunas reglas que sí pueden cambiarles la jugada. Por ejemplo, el heißen es ich heiße, con la E. Du heißt, sie heißen. Como podrán ver, aquí no se le agregó una ST, solo fue la T. ¿Por qué? Porque hay una regla que te dice que cuando tengas una beta antes de la EN, que hace el infinitivo del alemán, la EN, la regla dice que cuando tengas una beta antes de la EN, a la segunda persona del singular, o sea, al du, porque es la segunda del singular, yo, tú, la segunda del singular, la terminación va a ser con T y no con ST. Los verbos que tienen este tipo de reglas no son tantos. Son algunos, pero no son tantos. Yo les recomiendo que se aprenden pues estas terminaciones, ya más adelante las vamos a ver más a fondo. Y ese es el porqué del cambio de las letras al final de los verbos. ¿Ok? Entonces, recapitulemos. Vi, se pronuncia vi porque la W se pronuncia como una V y la I como una I. Heist. Es Heist porque la EI se pronuncia como I y la beta, la EZ, se pronuncia como una doble S. Ish. Se pronuncia Ish porque la CH se pronuncia casi como una J, es como una J. Bojea, se pronuncia bojea y no wojea o woher porque la W se pronuncia como una V. El cambio del const al come es porque en uno hablamos de du y en otro hablamos de ish. ¿Ok? Entonces, prácticamente ese es un chiquito, pequeño análisis de lo que los alumnos suelen preguntar al momento de ver este tema. ¿Por qué cambian las terminaciones en la presentación o en los verbos? Ya más adelante lo veremos más a detalle. Gente, con esto prácticamente estamos terminando la primera etapa de su curso de alemán a 1.1. Ahora sí, lo que sigue es la gramática ya como tal, ya importante. Y después vamos a empezar a hacer unos ejercicios, ¿ok? Les voy a recomendar que compren o que consigan materiales. Yo utilizo unos libros que me gustan mucho, que la verdad es que ya son un poquito viejitos, pero me gusta mucho cómo maneja la gramática. Hay cantidad enorme de libros del idioma alemán muy buenos, muy modernos, pero a mí los que más me gustan son los Lagune. Ya después se los voy a presentar en los siguientes videos. Yo se los recomendaría mucho porque sí vamos a trabajar alguno que otro audio de ese libro. No me patrocinan, obviamente no, pero la verdad es que son libros que a mí personalmente me gustan muchísimo. Se los recomiendo. Y bueno, los ejercicios van a ser extras, no como tal de Lagune, van a ser más que nada míos.
Y los audios, probablemente sí vaya a tomar algunos de Lagune o algunos textos, porque repito, el libro es buenísimo. ¿Ok? Bien. Sin más que agregar, gente, esto es todo por el día de hoy y nos vemos en una siguiente clase. Tschüss, Leute.